Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Una vez más nos reunimos por la gracia de Dios en esta mañana que el Señor nos regala para estudiar su bendita palabra. Vamos a orar para encomendar el estudio de la bendita palabra en las manos de nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más en esta mañana, nos ponemos delante de ti y de lo profundo de nuestro corazón te damos gracias por regalarnos un día más de vida y permitirnos elevar nuestro corazón a ti a través del estudio de tu bendita palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das cada día, la familia, los alimentos, la vida, pero sobre todo por la salvación inmerecida que tú nos has otorgado en tu Hijo Jesucristo. Bendice, Señor, esta enseñanza en el día de hoy y permite, Padre Santo, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder ver el reino de los cielos y el amor derramado en tu Hijo Jesucristo en favor de nosotros los pecadores. Gracias, Dios, por este momento. Dispón nuestro corazón y concédenos, Señor, entender tu verdad y guardar tu verdad para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya vamos en el capítulo 5 y hemos estudiado los primeros 9 versículos. Hoy estudiaremos los versículos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, comencemos meditando en el versículo 10 de este pasaje. Dice así: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo continúa exhortando y animando a los hermanos de Galacia a perseverar en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque como ya sabemos, los maestros judaizantes estaban insistiendo después de su partida que los gálatas, quienes habían creído en Cristo, les era necesario circuncidarse para poder ser salvos y guardar la ley de Moisés. De lo contrario, no se lograría la salvación, lo que indicaba que ellos no creían en la suficiencia del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz para salvar al pecador. Entonces Pablo, en este versículo 10, les dice: Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea. Entonces Pablo en este versículo expresa dos cosas muy importantes para exhortar a los hermanos de Galacia. En primer lugar, Pablo expresa en este pasaje su confianza en el Señor Jesucristo, de que Él preservará a los hermanos de Galacia para que no cambien de manera de pensar respecto al evangelio que han escuchado y que no crean en la herejía de la salvación por obras que los maestros judaizantes les estaban enseñando.
porque noten lo que dice el texto: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Pablo no confía ni siquiera en él mismo. Él confía en el Señor. Él confía en que Él preservará a estos hermanos del error de las falsas enseñanzas. Pablo confía en el Señor de que los hermanos de Galacia no se dejarán contaminar por la levadura de los judaizantes, que enseña que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvar, sino que es necesaria la circuncisión y obedecer la ley para ser salvos. Pablo confía en el Señor de que ellos van a estar firmes en la fe que han recibido y que no se dejarán perturbar ni desviar del camino que Él les ha enseñado, el cual es Cristo el Señor. Es por eso que Judas, el apóstol, escribió en su carta, en los versículos 24 al 23, Judas 1, 24 al 23, escribió lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice este texto: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único que es poderoso para guardar sin caída a los que hemos creído en Cristo es nuestro Señor. Por eso Él dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A Él debe darse la gloria. Y Pablo está confiando en este Dios, en este Señor, que es poderoso para guardar sin caída a todos los que han creído. Aquel que es poderoso para preservar a aquellos que Él ha llamado a formar parte de su iglesia a través de la fe en el Evangelio de la gracia de Cristo. Es por eso que Pablo dice en este verso 10 de Gálatas 5: yo confío respecto de vosotros en el Señor, de que no pensaréis de otro modo. Pablo está confiado en el Señor, de que Él los guardará y los preservará del error y del desvío doctrinal. Y esto es maravilloso, porque es también la misma confianza que debemos tener usted y yo, de que Dios no nos permitirá que nos desviemos del camino recto que Él nos ha trazado, es decir, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Él será el que preserve nuestros pies de desviarnos de la verdadera doctrina. Él será el que nos preserve de la levadura de la falsa enseñanza que pulula en muchas partes y que quiere dañar y contaminar el verdadero evangelio. A Él sea la gloria por la eternidad, porque Él es el que nos preserva del error. Por eso Pablo escribió en Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 8, lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí también Pablo expresó esta misma confianza a los hermanos de Filipos, y también es una confianza para todos. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo daba gracias a Dios por todos los hermanos a quienes les había predicado el glorioso evangelio.
Y dice que oraba siempre por ellos, rogando con gozo por todos ellos. Esa sería también una buena labor que deberíamos hacer todos los creyentes, orar los unos por los otros, dando gracias a Dios por ellos. Y dice Pablo en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los hermanos de Filipo habían tenido comunión en el Evangelio desde el primer día que Pablo les predicó hasta el día en que les escribía la carta. Y les dice, yo estoy persuadido de esto, convencido, hermanos, que aquel que comenzó en ustedes o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo empezó en nosotros la buena obra de la salvación por la fe en Cristo, Él la preservará y la llevará adelante, perfeccionándola en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros muramos. Por eso, amables oyentes, usted y yo debemos confiar en Cristo, porque si Él empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Él la llevará adelante y nosotros no desmayaremos en esta labor. Por eso rogamos hoy a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la gracia de perseverar en su doctrina y de no volvernos atrás siguiendo los rudimentos y las enseñanzas del mundo, o siguiendo falsas enseñanzas que quieren desvirtuar el Evangelio y apartarnos de la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Amable oyente, usted y yo hemos creído en Cristo por su gracia, y oro en esta mañana que Dios le preserve su vida y que le permita creer en Jesucristo como el único medio de salvación y aferrarse a esa obra maravillosa y perfecta que Él hizo en favor de nosotros. Porque escrito está, el que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso confía en Él y espera en Él, porque estoy seguro que Él preservará su vida para que ustedes no cambien de manera de pensar respecto a la verdad del glorioso Evangelio que nos ha sido predicado. Y en segundo lugar, Pablo en este versículo 10 también nos enseña otra gran verdad. Pablo dice, mas el que os perturba llevará la sentencia. Pablo también está seguro, no solamente de que Dios los preservará de que no cambien de manera de pensar respecto al Evangelio, sino que también está seguro de que los falsos maestros que los quieren hacer desviar del mensaje del verdadero Evangelio recibirán la sentencia del juicio divino, porque el texto dice, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. ¡Qué afirmación tan dura la que dice el apóstol Pablo! Que fue lo mismo que dijo al principio de la carta cuando iniciamos el estudio. Dice Pablo en Gálatas 1, versículos 6, 9 al 10 lo siguiente. Cuando empezó a escribir esta carta dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en este verso 10 es lo mismo que dijo allá en Gálatas 1, 6 al 9, que el que perturba el camino de Dios, que el que desvía a uno de aquellos a los cuales Dios les ha llevado el evangelio, él llevará o sufrirá la sentencia quien quiera que sea, por más rico, por más inteligente y por más influencia que tenga en este mundo, recibirá la sentencia
por su atrevimiento de perturbar el camino de Dios. Amables oyentes, esto es una sentencia dura para que nosotros pensemos antes de hablar o de decir, porque es muy fácil criticar y porque es muy fácil hablar de los demás diciendo que son falsos. Pero el Evangelio se predica con la palabra de Dios abierta, versículo a versículo, mostrando la verdad de Dios, enseñando a la gente a confiar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros, y que no hay nada que podamos hacer para añadir a la obra de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que se opone a las enseñanzas de Cristo, todo aquel que perturba el camino del Señor, se expone a recibir el juicio divino. Pablo era uno de los que se oponía al Evangelio de Cristo, a que se predicara el Evangelio de Cristo, y perseguía a los cristianos. Y Dios, en su gracia y en su misericordia, vino a él y lo tumbó para mostrarle que Él es superior a todo, y que dura cosa le era dar coces al aguijón, porque se hacía daño. Amables oyentes, debemos entender esta gran advertencia, y es que todo aquel que perturba el Evangelio de Cristo, pueden ocurrir dos cosas: o que Dios en su misericordia lo humille para que Él entienda y comprenda quién es Cristo, o que Dios en su juicio lo condene y lo aparte para siempre del camino de la verdad, y no tenga de él misericordia, trayendo sobre él juicio. Sí, amables oyentes, solo Cristo y nada más que Cristo puede salvar. Y todo aquel que se opone al camino de Cristo, tarde o temprano recibirá la sentencia de muerte, tal como Pablo lo dice aquí. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esa palabra sentencia habla del juicio divino que viene contra aquellos que se oponen al Evangelio de la gracia de Dios. Por eso hoy les invito a confiar única y exclusivamente en Jesucristo, y a no hablar de cosas que no saben, porque Cristo nuestro Señor dio su vida en rescate por nosotros. Y si nosotros despreciamos tan grande salvación, ¿qué será de nosotros? No despreciemos pues a aquel que dio su vida y que murió para rescatarnos del fuego del infierno, para librarnos del presente siglo malo. Confiemos en Él, rindamos nuestra vida a Él y descansemos en sus maravillosas promesas, porque solo Él nos puede salvar, porque solo Él puede justificarnos delante de Dios, porque solo Él puede traer paz a nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solo Él puede traer luz en un mundo que está en tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Sí, amable oyente, confía en Él y confía plenamente, porque solo en Él hay salvación. Y si tú ya has creído, continúa confiando en Él. Y aunque el mundo se ponga difícil y la situación se ponga hostil, continúa confiando en Cristo, porque solo Cristo salva, porque solo Cristo puede dar fuerzas, porque solo Cristo puede darnos verdadera esperanza, porque solo Cristo da verdadero propósito y sentido a nuestra existencia, porque Él es el propósito de vida. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros, para que nosotros pudiéramos formar parte de la familia de Dios y ser pueblo suyo. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 11 al 12: Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá
se mutilasen los que os perturban. Pablo da una sentencia aquí muy dura contra los maestros judaizantes, porque al parecer los maestros judaizantes estaban afirmando a los creyentes de Galacia, porque al parecer los creyentes judaizantes estaban afirmando a los creyentes de Galacia que Pablo predicaba la circuncisión como algo necesario para la salvación, y esto lo hacían para tratar de convencer a los gálatas con su doctrina legalista. Pero Pablo les dice que si esto fuera verdad, no habría razón para que él sufriera persecución de su parte, porque pertenecería a su mismo bando, porque el tropiezo de la cruz ya no les estorbaba a las enseñanzas legalistas que ellos predicaban, lo cual era una incoherencia. Esto nos indica que ellos trataban por todos los medios de convencer a los gálatas de que no creyeran a Pablo, de que él les estaba enseñando de manera hipócrita, porque por una parte les enseñaba a confiar en Cristo, pero él se circuncidaba. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que no le tocó fácil con estos maestros judaizantes que por todos los medios trataban de hacerlos desviar de la verdad del evangelio que él les había predicado. Y por eso él dice en el verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ellos lo que estaban haciendo era perturbar a los hermanos de Galacia, es decir, poner tropiezo a la obra de Dios. Y por eso con esta expresión Pablo de ojalá os mutilasen los que os perturban, esta era una expresión griega para referirse a la castración que se utilizaba en el culto pagano a Cíbeles, la diosa madre de la tierra, cuyos sacerdotes se castraban a sí mismos para agradarle. Pablo utiliza esta expresión con ironía y con sarcasmo para decirles que como los judaizantes que los perturbaban insistían tanto en la circuncisión como medio para agradar a Dios, deberían llegar no solamente a circuncidarse, sino también a castrarse, a hacerse eunucos como los sacerdotes de Cíbeles. Esta era una ironía y una expresión muy fuerte de Pablo para decirle a los maestros judaizantes que se estaban asemejando a los sacerdotes paganos de la diosa Cíbeles, porque con tanta insistencia en la circuncisión, ellos estaban colocando la confianza en las cosas externas y no en la esencia del Evangelio, la cual es Cristo, el cual pagó por todas nuestras deudas y nos libró de la esclavitud, de los ritos de la ley, que no salvan a nadie. Amables oyentes, así es que Pablo, con gran insistencia y con gran celo, procura guardar a estos hermanos para que no se desvíen de la verdad. Así como a través de este medio de comunicación procuramos predicar el Evangelio para que lo crean y no se desvíen y confíen única y exclusivamente en Cristo nuestro Señor y Salvador. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que Dios haya hablado a su corazón y cada día Él reafirme más nuestra fe y nuestra confianza en Cristo el Señor, porque solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Confiemos en Él y no en nuestras buenas obras ni en ningún rito, solo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque todo lo que necesitamos para nuestra salvación y nuestra santificación lo hemos recibido en Cristo el Señor. Por eso usted y yo debemos estar confiados en Él y nada más que en Él, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiemos en Él, descansemos en Él y procuremos vivir cada día haciendo su voluntad, confiando en lo que Él hizo y imitando su vida, la cual está revelada en los evangelios que Él nos dejó. Por eso su palabra es viva y eficaz. Por eso su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios nos dé la gracia para vivir cada día haciendo su voluntad. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.